Queridos hermanitos, como les dije en el bloque anterior, vamos a desarrollar este tema maravilloso de la 37 semana de reflexión teológica del ISET, Juan 23, en este tema tan bonito, y tenemos la alegría, como todos los años ahí, al padre Dionisio, rector del ISET. Bienvenido, mi querido padre, a este programa, Un Corazón que Escuche, para seguir conversando como siempre y ojalá otros temas más también desarrollemos sobre esta semana. Ahora sí estoy empochando, mi querido San Rolando, el afiche. La semana 37 de reflexión teológica, y dije al principio, comentando un poco el tema que se va a tratar en esta semana de reflexión teológica, y aquí vemos, por ejemplo, al Papa Francisco en unas actitudes muy buenas, atendiendo al necesitado, porque es una de las obras misericordia corporales, visitando al enfermo o a los presos, dar de comer al hambriento, a nuestro Señor Jesucristo atendiendo a los enfermos. Son obras concretas, ¿no?, que a veces nosotros pues simplemente nos olvidamos, y como dije al principio, como si fuera una gran novedad, hemos tenido este año de la misericordia, cuando la Iglesia siempre lo ha enseñado. ¿Qué nos puede decir, mi querido padre Dionisio, sobre este tema tan importante? Padre Javier, a nombre del ISET, Juan 23, quiero agradecerle por su generosidad, que ya desde hace mucho tiempo nos viene apoyando así consecutivamente y digamos, graciosamente, sin recibir nada a cambio. El cariño de ¿sí? ustedes. Así es, en difundir, digamos, este evento tan importante como es la Semana Teológica del ISET, que cada año se realiza, ¿no? Entonces, muchas gracias, Padre, Con que Dios bendiga mucho su obra apostólica. Muchas gracias, ¿sí? Dios le bendiga. Efectivamente, este año la Semana Teológica del ISET se realizará del 14 al 18 de noviembre, en el horario de 6 a 9 de la noche, como siempre. Girará en torno al tema de la misericordia, no solo porque estamos reflexionando, contemplando, profundizando el tema de la misericordia, que es el tema del jubileo, ¿no? Claro. Propuesto por el Santo Padre Francisco, Así es. sino también obedece a una preocupación que nos hemos planteado, ¿no? Como todos los años tenemos un tema así específico que se reflexiona a nivel de la Iglesia Universal, y pareciera que al finalizar el año como que ese tema termina y nos olvidamos. Eso. Y luego ya nos enfocamos en otro tema, un tema nuevo, ¿no? Entonces, por eso la pregunta y después del año de la misericordia, ¿qué? Eso. Sí, terminará la misericordia ahora el 20 de noviembre, que termina el año de la misericordia. Es la pregunta que nos hacemos, y quisiéramos con la Semana Teológica, con estos temas que vamos a reflexionar cada día, de lunes a viernes, de alguna manera reflexionar y responder a esa pregunta, ese interrogante, ¿no? Qué bien. Que la misericordia de Dios no termina el 20 de noviembre, sino que continúa, porque la misericordia de Dios es el Evangelio puro, el Evangelio en esencia, el corazón del Evangelio. Así es. Yo creo que es la invitación que el Papa nos hace con este tema, volver al Evangelio. Claro. Volver a encontrarnos o a reencontrarnos con Jesucristo, rostro misericordioso del Padre, la puerta de la misericordia, ¿no? Creo que el Papa nos invita a revitalizar nuestra vida cristiana, ¿sí?, con un encuentro personal y comunitario con Jesucristo, que es el rostro misericordioso del Padre. Y bueno, de ahí formar, pues, no solamente nuestra vida personal, sino familiar y eclesial, ¿no? Claro. Formar una iglesia con rostro misericordioso, una iglesia compasiva, que tanta falta hace, ¿no?, en esta sociedad deshumanizada, individualista, violenta, ¿no?, de mucha antimisericordia, ¿no? Yo Así creo es. que el año de la misericordia y siguientes nos invita a reflexionar sobre la necesidad, sí, de inspirar nuestras vidas con la misericordia, con la compasión y la ternura de Dios, que se nos ha revelado personalmente en Jesucristo. Así es. Mire, padre, como decíamos fuera de cámaras, uno de los problemas que tenemos en nuestra sociedad actual, no hablamos solamente de Lima, Perú, sino el individualismo. Sí. Es decir, como que la gente ha ido creciendo pensando solamente en sí, y les cuesta salir de sí para pensar en el otro.
Es decir, el encuentro personal con el Señor nos lleva a una comunidad, nos lleva, no es para tener ahí solos, vivir como si fuéramos nosotros, qué sé yo, un ladrillo. No, nos invita, como usted dice, a vivir el Evangelio, que es pensar en el otro, pensar en el prójimo, pensar en el necesitado, partiendo de nosotros mismos, por supuesto, de nuestra realidad, porque no vamos a pensar en el otro como nosotros los puros, no los maravillosos, y no, sino que pensar en nuestra realidad cruda, como es en realidad, que nos falta un montón, pero nos vamos sanando en la medida que pensamos en el otro, en la medida que nosotros vamos haciendo la obra de bien en el otro. Es lo que Jesús quiere, nuestro Señor nos enseña, vivir el Evangelio, el encontrarnos con Él, no es para encerrarnos, ¿no? Un ostracismo ahí entre nosotros mismos, en nuestra cupulita, nuestra burbujita, ¿no? Sino que eso significa irradiar. ¿Cómo se irradia a Jesús? Pensando en el otro. Entonces, esta realidad me gustaría que usted analice qué cosa es lo que ha llevado a que nuestra sociedad, en los jóvenes, los adultos, las personas, solo piensen en sí. Y a veces creen que están saliendo de sí cuando hablan. De la boca para afuera se puede decir mil cosas, pero con sus actitudes siguen mostrando verdaderamente su egocentrismo y qué sé yo. ¿Qué cosa puede haber pasado para que la gente se ponga así, de esa manera? Yo creo que hay varios factores, ¿no? Uno de ellos es la moda, sí, pues la moda no incomoda, que lleva, digamos, a las personas a preocuparse demasiado por sí mismas, ¿no? Hay un autor que dice que vivimos ahora en la hipertrofia de la subjetividad, ¿sí? Y si solamente pensamos en nosotros mismos, ¿no? Sí, es el egoísmo puro, ¿no? El egoísmo puro. Y yo creo también de vez en cuando uno encuentra, pues, está un poco la propaganda también que induce a eso, ¿no? Al hedonismo, al egoísmo, a pensar solamente en uno mismo, ¿sí? Y de vivir de espaldas al otro, a las otras personas, al prójimo, y de espaldas también a Dios. Sí, yo creo que hoy se habla mucho también de la crisis antropológica, de la crisis del ser humano, ¿no? ¿Sí? Esa incapacidad, ¿no es cierto?, de establecer relaciones justas, claras, igualitarias con los demás. Ese solipsismo, ¿no?, de pensar que uno se construye solo y que puede vivir aisladamente y en esa medida encontrar, como dicen, la verdadera felicidad. Es todo un engaño, pues. Claro. Yo creo que ahí también entra la realidad del pecado, ¿no? Claro que sí. Del mal espíritu, ¿no?, que lleva a las personas a encerrarse en sí mismas, a ser, como dice el Papa Francisco, puramente autorreferenciales, encerradas en sí mismas, convirtiéndose en puras islas, ¿no? Y eso pues lleva a la deshumanización, claro, a la despersonalización, al individualismo. Claro. Y eso lo palpamos en las familias, en las instituciones, y yo creo que también, pues hay que decirlo, en nuestra iglesia. Pero claro, sí, claro que sí, esto es lo que está pasando. Y por eso yo creo que el tema de la misericordia es tan oportuno, claro, sí es pertinente, porque la misericordia necesariamente nos abre al otro. Sí. Qué importante, hipertrofia de la subjetividad. Ese es como una conciencia mal formada. Así es. ¿No? El Papa Juan Pablo II nos llamaba a la formación de la conciencia. Cuando una conciencia está mal formada, cree que está haciendo bien y no lo está haciendo. O sea, se ha encerrado en su egocentrismo, ¿no? Y dicen que están pensando en Cristo, dicen de la boca para afuera, palabritas muy bonitas, pero con las actitudes se nota, como usted dice, dentro de la iglesia también se ve eso, ¿no? Sí. Hay personas, por ejemplo, que le importa un pepino el hermano, ¿no? Y sin embargo, ante los ojos de los demás, sí, que no, y que no sé, pero no le importa. ¿No? O sea, no hay esa solidaridad, no hay ese pensar en el otro, o sea, lo que se hablaba antes, ¿no? De la formación en la alteridad, pensar en el otro. No, ahora es pensar lo que dice el Papa Francisco también, ¿no? Si hay algo que está globalizado, es la indiferencia y el individualismo. Eso es lo que se ha globalizado, ¿no? Y ahora que estoy viendo aquí a dos hermanitos con sus telefonitos, veo ese individualismo así también, ¿no? O sea, los aparatos que han hecho, ¿no? Que yo me comunico contigo, aunque estés al frente, pero tiene que ser vía aparatito, ¿ah?
¿no? Entonces, a veces el hermano está, en vez de decirle, oye hermano, ¿cómo estás? No, le pregunto, cállate un ratito que te va a preguntar. Sí, hola, ¿cómo estás? Si no, no funciono, ¿no? Es decir, la gente, algo está pasando, algo está ocurriendo. Hay un proceso, en mi época de formación se hablaba del proceso de estupidización de la gente, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? O sea, el desarrollo de ese proceso de estupidización está haciendo que la gente solamente, su parámetro de vida es el mismo, como si fuese inmortal, el centro, el eje, los medios de comunicación, los medios estos de internet, me gusta, no me gusta, no me gusta, todo es de acuerdo a lo que me gusta, a lo que no me gusta, no a lo que debe ser, sino a lo que me gusta o no me gusta. Si no me gusta, guardo distancia porque yo soy el parámetro de todo, es el famoso individualismo. ¿Cómo poder desarrollar y enseñar y recordar la misericordia, las obras de misericordia que el Papa Francisco quiere que nosotros recordemos? Si hay este eje, es lo que está pasando. Sí. Una tarea difícil. Así es, pero yo creo que sí se puede hacer mucho en la educación o con la educación familiar, por ejemplo, en la familia, ¿no? Que las familias sean capaces de establecer ciertos parámetros, ¿no? Para evitar el individualismo, ¿sí? Por ejemplo, que todos logren un consenso, es decir, por lo menos en la semana vamos a almorzar juntos 2 veces y que todos nos preocupemos de disfrutar el almuerzo en familia. Claro. Dejemos los celulares a un lado, apaguemos el televisor, ¿sí? Y pues nos comuniquemos mientras saboreamos la comida, ¿no? Entonces yo creo que por ejemplo, son espacios sagrados que se puede, digamos, fomentar. Y la comunicación personal, ¿no? A mí me contaba una madre de familia de un colegio X que por mucho tiempo su hijo pequeño pues se levantaba temprano, iba al cuarto y la saludaba con un beso, ¿no? Pero después resulta que ya con el celular desde su cuarto la llama para saludarla. Eso pues, a eso voy. Sí. Entonces yo le dije, pero ¿y qué está haciendo usted, señora, no? Para corregir esa actitud, claro, ese defecto. Claro. ¿Sí? Por lo menos levántese usted, señora, y vaya a donde está su hijo y salúdelo personalmente para que le enseñe, claro, ¿sí? Que la comunicación directa, personal, es educativa y formativa. Así es. Yo creo que nos hemos descuidado mucho. Y hemos hecho mal uso de la tecnología, porque la tecnología en sí es buena. Claro, ya lo creo. Pero el gran problema es que estamos haciendo mal uso de la televisión, del internet, de las redes sociales. No las utilizamos, como dicen, para socializar realmente, para establecer una comunicación humanizadora. ¿Sí? Si nos dejamos llevar simplemente por los impulsos o por el deseo, ¿no? Que es indeterminado, y nos faltan los parámetros. A nivel de pastoral también la iglesia podría hacer mucho. Ya lo creo. Trabajar mucho la comunicación. La palabra de Dios es comunicación, por ejemplo, ¿no? La evangelización es comunicar el evangelio, la palabra de Dios, que ayuda a humanizar, a crear comunidad. Y la misericordia es esa capacidad de salir al encuentro del otro, sobre todo del que sufre, del herido en el camino de la vida, ¿sí? Y solidarizarme con él. ¿Sí? Mire, antes que se me vaya la idea, usted ha mencionado algo muy importante, la familia. Pero hay otra realidad. El Papa Francisco ha mencionado hace 2 días que se ha desatado la guerra mundial contra la familia. Sí. ¿Ya? Entonces, sabiendo que la familia es un centro importantísimo, ¿no? para que se forme a las personas como estamos viendo, para que aprenda a ser misericordioso, para que no sea egocéntrico, para que en fin no se deje llevar por las maquinitas, es decir, la parte humana que se forme y por supuesto desde lo humano crecer en la fe, está siendo atacada la familia. Entonces la familia destruida desde raíz, ha dicho el Papa. Así es. ¿No? Porque aquí lo que importa es cualquier cosa menos la persona. Aquí lo que importa es el dinero, importa el comercio. En el mes de septiembre el Papa en su intención ha pedido todo, en la intención universal, que pidamos nosotros para que la persona sea el centro de nuestra sociedad y no la plata, no el dinero, ¿no? Entonces, ¿qué poder hacer para fortalecer la familia y para que la gente se dé cuenta
que la familia está siendo atacada y que no se deje llevar por estas ideologías que están apareciendo por todos lados, que precisamente tienen como objetivo destruir la familia. Yo creo que es muy pertinente el documento, ¿no?, que el Papa ha publicado, ¿no?, la exhortación apostólica Amoris Laetitia, o la alegría del amor, ¿no? Ahí el Papa hace una excelente propuesta pastoral, ¿sí?, con la familia. Él habla del acompañamiento de la familia, acompañar a la familia, a los matrimonios y a las familias, acompañar, discernir con una actitud misericordiosa. Yo creo que allí nuestra iglesia debe hacer un poco más, acompañar. Es que yo creo que hemos abandonado la familia, ¿sí? La pastoral familiar ha descuidado esa parte, ¿no?, del acompañamiento. Yo creo que el Papa también está diciendo que como que nos hemos limitado más a las charlas prematrimoniales y después a aplicar la ley, ¿no? O a casi imponer el ideal, pero no nos hemos olvidado de la realidad, la realidad que está tan distante del ideal. Claro. Y el Papa en este documento está como sea haciendo un cambio de paradigma. Claro que hay que proponer el ideal, la conyugalidad, la indisolubilidad del matrimonio, la familia como comunidad de vida y amor, pero hay que empezar por la realidad, Claro. acompañando a los esposos y a las familias, discerniendo, como dicen, la presencia del bien y del mal en la familia, inculcando los valores cristianos y luego con una actitud misericordiosa de no condenación. Si la misericordia no condena, ¿no? Por supuesto hay que decirle, pues aquí no está bien. Si no estamos de acuerdo con este comportamiento, con esta conducta o con esta decisión, con estos antivalores que se viven, pero eso no significa condenar. Oye, además, ¿con o qué juzgar, cara? ¿No? porque ¿Con eso, qué cara? sí. Porque ¿con qué cara se va a condenar si es hacerse harakiri? Porque si esta persona vive así es porque yo no he predicado adecuadamente, porque yo no le he acompañado, porque yo no le he formado. Nadie nace sabiendo, ¿no? Entonces, ¿con qué cara le voy a decir, oye, tú estás en pecado, y ante Dios yo prediqué? Todos en la iglesia predicamos, acompañamos a la gente para que no caigan. O lo dejamos a su libre albedrío, lo dejamos ahí que mal rayo los parta y después le vamos a decir que tú tienes que saber. No, pues. Sí, ¿no? O sea, como ¿qué hemos hecho? ¿No? El Santo Padre dice que no debemos dejarnos robar la alegría del Evangelio. Claro. No debemos dejarnos robar el Evangelio. ¿Sí? Por otras personas u otras propuestas. Claro. Sí, yo creo que ahí la iglesia tiene un gran reto, un gran desafío, ¿no? Atender, como dicen, esos clamores que surgen desde la realidad familiar y matrimonial, ¿sí? Yo creo que este documento del Papa, Amoris Laetitia, es bellísimo, profundo, que recoge además los resultados y frutos del sínodo sobre la familia. Yo creo que hay que explotar mucho ese documento y aplicarlo. Y otra ¿no? cosita que me parece importante, ¿no? Este individualismo hace que se corte la mística, el entusiasmo, la alegría de hacer otro. Como cada uno está pensando en sí, ya no hay entusiasmo pues por el otro, no hay entusiasmo para pensar en la familia, para ayudarles y qué sé yo, ¿no? Entonces hay un individualismo que empieza por el trato. Que empieza por el trato, porque nosotros podríamos, por ejemplo, decir, muy bien, sí, tenemos que atender al otro y qué sé yo, pero nos damos tiempo para por lo menos contestar el saludo, ¿no? Por lo menos, digo yo, ¿no? Porque yo conozco personas, y usted también ha de conocer, dentro de la iglesia, ¿no? Que personas que, buenos días, que ni lo miran. Entonces, ¿cómo voy a fomentar yo esta misericordia, esta escucha, este trato, este acercamiento, si ni lo miro? Así es. Que mal rayo te parta. Si nos pasa a nosotros siendo curas que a veces ni nos miran. Entonces, ese es el individualismo que ha calado desde las cabezas hasta los pies, ¿no? Aquí hay otro problema. Claro, hay esa necesidad que desde la familia se siembren los valores, se le enseña al niño que no se vuelva individualista. Hay que acompañarle.
¿qué hacemos hoy realmente? Porque esta semana de reflexión teológica tiene que servir para eso, para reflexionar. ¿Qué hacemos con los que no quieren dejarse acompañar? Porque eso, como el individualismo ha crecido tanto, que ya la gente dice, yo qué necesidad tengo que el padrecito me enseñe a mí cómo tengo que vivir si el padre no sabe nada de lo que es casarse, no sabe lo que es tener un hogar o de familia. Por supuesto que yo tengo argumentos para decirle otras cosas, ¿no? Pero la realidad es esa, que no hay esa motivación de dejarse acompañar. Porque hay lugares donde hay grupos de matrimonio. Yo tengo aquí en la obra de Jesús, por ejemplo, un grupo de matrimonios católicos, ¿no? Y les invito a todos. Hay muchos que no vienen, hay muchos que sí. Pero ¿para qué? ¿Por qué? No hay esa motivación. ¿Qué pasa? Que se le ha bajado la serotonina emocional cristiana a la gente, que no tiene motivación, ¿no? Sí. Para acercarse a esto. ¿Qué? ¿No será falta de mística de los evangelizadores? Así es. Sí, yo creo que el método que se está proponiendo ahora, y yo creo que es la misericordia, ¿no? Que tiene que ser la motivación principal del evangelizador. ¿Sí? Si la misericordia tiene que configurar la vida y la acción de todo apóstol de Cristo, sea religioso, sacerdote o laico. Laico, claro, ¿sí? Claro. La misericordia, la ternura, la compasión. Yo creo que ante esa actitud no habrá corazón de piedra o corazón duro, que a la larga se va a dejar acompañar, va a escuchar, va a sentir la necesidad. Pero como usted dice, Padre, que a veces los mismos evangelizadores mostramos, como dice el Papa, una cara de funeral. Así es. Entonces, Así la gente se asusta, entonces se bloquea, se encierra en su mundo y ya no quiere escuchar. Así es. Por eso el Papa propone que hay que acompañar con paciencia, respetando el ritmo de cada persona. Unos estarán pues listos para, como dicen, responder ante la primera invitación. Claro. Otros pues tendrán su tiempo. Pues Dios respeta el ritmo de cada persona, así ¿no? Es, así es. Entonces yo creo que hay que tener bastante cuidado en ese sentido. Así es. En todo caso, no desanimarnos si hay alguien que dice yo no quiero saber nada sobre la fe, sobre lo que propone la Iglesia para los matrimonios y las familias. Pues no hay que desanimarse, Claro. hay que seguir adelante, ¿no? Como nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios, ¿no? Algunos no lo aceptaban, pero Él seguía, digamos, con la propuesta, ¿no es cierto? Así es. Venía desde el Padre, esa propuesta misericordiosa y compasiva, ¿no? Si se quiere, hay que tener una idea fija, sana, ¿no? Porque también hay una idea fija de los que están mal en la cabeza, pero hay una idea fija, sana, en que nuestra meta debe ser llegar a la comida de San Pablo, ¿no? Correr la carrera, llegar a la meta, que es evangelizar de todas maneras, por supuesto con ánimo, sin ánimo, oportuna o inoportunamente, en fin, pero perseverar. Así es. Y aquí hay otra cosa que también es importante, ya que se trata de una reflexión teológica, ¿no? Es verdad, la realidad que nosotros tenemos hoy en día hace que, como acabamos de mencionar, el individualismo, pero por otro lado también hay otros que han tomado la batuta en los medios de comunicación social, Sí. y que nos quieren tirar un desagüe de desánimo, ¿no? De tal manera que las personas ya no piensen para nada en el otro, ni solamente en sí y nada más, y que estemos separados los unos de los otros. Usted se ha dado cuenta, los medios de comunicación social, los noticiarios ya no son noticiarios, pues son denunciarios, ¿no? Entonces te denuncio, esto te denuncio, que fulana lo mató a Mengano, que Mengano le suicidó, le cortó el pescuezo al otro, que le amaba mucho y por celo la descuartizó y la tiró al río, y que, es decir, como que hay un afán de mostrar un pánico para el otro. O sea, por un lado desinterés y por otro lado miedo al otro, porque esta persona te va a traicionar, esta persona te va a cuchillar, esta persona te va a matar. Entonces la gente está creciendo con miedo, ¿no? Y está diciendo, yo no me acerco porque me va a matar. Yo no pienso en el otro. Bueno, pasa hasta las leyes por tan mal hechas, ¿no? Lo chanca un carro a alguien, no te puedes acercar porque hasta que llegue el fiscal, porque si tú lo tocas tú eres culpable. O sea, te obliga, hasta las normas legales te obligan a no ser solidario, ¿no? ¿Qué hacer ante esta realidad? Ya que estamos reflexionando, para cumplir este mandato de Dios de las obras de misericordia,
cuando nos topamos con esta realidad que nos quieren volver a nosotros, que el diablo es padre de la división, ¿no? El diablo es el que divide. Nos quiere separar los unos de los otros, en la familia, en los amigos, con el prójimo, no velar por el otro porque me pueden meter preso, en fin. ¿Qué hacer ante esta realidad? Pues yo creo que, claro, en ese sentido los medios de comunicación tienen mucho poder, Sí, pues. mucha fuerza, ¿no? Ellos son los que más educan o deseducan. Claro. Sí, dañan. más que la familia, más que la escuela. Eso, pues. Sí. Ahora, nosotros como iglesia, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Yo creo que tenemos buenas oportunidades, como repito, de ir a la familia, a ir al encuentro de las personas, ¿no? Para escucharles. Hoy se habla mucho de crear, por ejemplo, en las parroquias, en las comunidades, los famosos centros de escucha, Ujú. ¿sí? Centros de escucha, que se van creando ya en varios lugares, ¿no? Sí. ¿Sí? De dirección espiritual, de acompañamiento, ¿no? ¿Sí? Ir al encuentro de las personas. Yo creo que eso nos falta. Lo que dice el Papa cuando él propone una iglesia en salida misionera, en salida. Nos falta salir, ¿sí? Ir al encuentro de las personas. Quizá no con fórmulas prefabricadas, sino para escuchar. Yo creo que eso ayuda mucho. Y luego, pues si las personas están dispuestas, hay que proponer los valores del Evangelio. Claro que sí. Hay que proponer los valores del Evangelio. Claro que sí. En la pastoral. Yo creo que es importante revisar los planes pastorales que tenemos y que proponemos. Yo creo que el magisterio de la Iglesia, concretamente el Papa Francisco, con varios de sus documentos, nos está proponiendo cosas muy sencillas, pero efectivas. Por ejemplo, a mí me llama la atención cuando el Papa dice que en la vida de un matrimonio y una familia no deben faltar 3 palabras básicas, 3 palabras. Y si uno se pone a pensar, y tan sencillas, pero que nos cuesta decirlas y ponerlas en práctica. Así es. Permiso. Pedir permiso. Preguntar, ¿se puede o no se puede? Para no invadir también el espacio del otro. Claro. No porque sean pareja o esposos, uno tiene derecho a invadir el espacio del otro, de la esposa o del esposo, o si son padres con los hijos, ¿no? O entre hermanos. Y la otra palabra, gracias. Gracias, ¿no? Vivir la gratuidad, porque no todo lo que se tiene es fruto del esfuerzo personal y profesional. Claro. La mayor parte que recibimos cada día, desde antes de nacer, nos viene gratuitamente. Todo, sí. Entonces, gracias en el matrimonio y en la familia. Y la otra palabra, perdón. Pues el Papa, inspirándose en la carta de Pedro, dice que los esposos no se vayan a dormir sin antes haberse perdonado, para dormir en paz y comenzar el día siguiente, como dicen, con un ánimo alegre, Claro. con su conciencia en paz. ¿Por qué tenemos en el Perú lo que usted está mencionando, ¿no? Que a veces los medios de comunicación se deleitan, ¿no? Presentando esas escenas asombrosas, tenebrosas, ¿no? Así es. De asesinatos, de lenguaje violento, de las amenazas, porque en gran parte reflejan la realidad que se vive en el Perú. Muchos están diciendo que la sociedad peruana es una sociedad enferma, enferma. Y hoy se está hablando mucho de la salud mental. Eso. Sí, la salud mental en el Perú está muy mal, Muy porque se ha mal. descuidado tanto, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces vivimos una sociedad enferma, y yo creo que la misericordia de Dios puede contribuir muchísimo para sanar esa herida, para sanar ese problema social y otros problemas sociales, ¿no? Con la misericordia, ¿no? Que es la mejor medicina, ¿no? Si la iglesia se convierte al Dios de la misericordia, ¿no? Una iglesia que actúa movida a compasión y a misericordia, podría
hacer muchísimo bien, ¿sí? A las familias y a las personas que han sido heridas y que necesitan aprender a perdonar para lograr después la reconciliación. Claro. Hay necesidad de perdón, porque hay tantas personas que viven heridas, resentidas, ¿sí? Con tantos deseos de venganza, de odio, que son sentimientos autodestructivos y que los van envenenando cada día más y más. Por eso ahí el perdón como la mejor expresión de la misericordia, ¿no? ¿Sí? Acompañar a las personas para que en algún momento pues comiencen a perdonar. Con eso no le van a hacer nada bien al ofensor, pero a ellas mismas Claro. se van a hacer un gran bien, van a ser las primeras beneficiadas, porque por fin se van a liberar de sus sentimientos autodestructivos que le están arrebatando la felicidad, el gozo y el sentido de la vida. Yo, por experiencia, le digo, Padre Javier, yo acompaño a varias personas como sacerdote y como misionero de la preciosa sangre de Cristo, cuyo carisma es la promoción de la reconciliación, comenzando por el perdón. Yo he acompañado a muchas personas que han aprendido a perdonar. Qué bonito. ¿Sí? Qué bonito. Entonces yo creo que sí es posible Sí. desactivar el odio que hay en el corazón Y que de muchas veces personas. no es sin motivo, tiene Sí. motivo. Vamos a hablar un poquito más sobre esto en el siguiente bloque. Ahorita volvemos, queridos hermanitos.